Sierra de Historias, con Alberto Garín. En nuestro último capítulo tuvimos ocasión de ver cómo el rey Felipe II, en su proyecto magno del monasterio del Escorial, tenía clara en mente la necesidad de hacer un edificio que se ajustara al Renacimiento italiano. Para ello, había hecho venir desde Italia a un arquitecto español, Juan Bautista de Toledo, que puso en marcha esta obra, pero Juan Bautista se murió en 1567 y Felipe II hubo de encontrar quien le reemplazara. De partida, tuvo en mente algunos nombres italianos y el bergamasco es el más conocido. Pero al cabo de un tiempo entendió que era uno de los ayudantes de Juan Bautista de Toledo, de origen español también, Juan de Herrera, quien mejor se ajustaba a sus necesidades, porque Juan de Herrera supo entender cuáles eran los principios estilístico-políticos que Felipe II quería desarrollar en el Escorial. Esto es lo que vamos a ver en este programa, cómo esa obsesión de Felipe II por desarrollar un edificio que reflejara perfectamente cómo tiene que ser el arte católico es lo que Juan de Herrera logró plasmar, un arquitecto que, al mismo tiempo que se rendía a los gustos de su señor, demostró que conocía bien la vanguardia artística de ese momento y algún pequeño guiño, como vamos a ver, dejó, y sobre todo era un exquisito constructor, uno de los elementos clave del éxito del monasterio del Escorial. Ese empeño por la sobriedad, por la búsqueda de un renacimiento lo más puro, lo menos sobrecargado posible, se hizo aún más patente en la construcción de la iglesia del monasterio. El primer proyecto para esa iglesia lo propuso Juan Bautista de Toledo en su traza universal de 1562. Felipe II, en su empeño por estar seguro de las decisiones que tomaba, mostró esa traza al arquitecto italiano Francesco Pacciotto, llegado a España en esas fechas. Pacciotto criticó de forma agresiva la planta de la iglesia, que consideró una verdadera pesadilla, planteando su propia solución. Felipe II entonces le pidió al que había sido su arquitecto de cabecera, Gaspar de Vega, una nueva propuesta, aunque al final el rey prefirió quedarse con la de Pacciotto, que Juan Bautista de Toledo había ajustado a su traza universal. Pero cuando Juan Bautista murió, la obra de la iglesia no había comenzado, y Felipe II decidió someter la planta de Pacciotto al juicio de otros arquitectos italianos a los que solicitó sus propias ideas. Contó para ello con los servicios del barón Gian Tommaso de Martirano, quien inició un curioso tour por Italia pidiendo críticas a la traza de Pacciotto y propuestas alternativas. En este tour, realizado entre 1570 y 1572, Martirano pasó primero por Génova, donde presentó las trazas a Galeazzo Alessi. En Milán solicitaría la opinión de Tibaldi, notable pintor que años después terminaría por trabajar en el Escorial. En Florencia, convocó a la Academia del Diseño, donde entre otros se pronunció el arquitecto y escultor Bartolomeo Amananti, discípulo de Miguel Ángel y que hubo de rematar algunas obras florentinas del maestro. En esa Academia florentina también presentó su proyecto Vincenzo Danti, quien llegó a diseñar una planta ovalada, siguiendo los modelos que Vignola ya estaba desarrollando en Roma. Además, el barón Martirano logró que Palladio remitiese su propia propuesta desde Venecia para el Escorial. El tour terminó en Roma en el verano de 1572, donde Martirano consiguió contar con la opinión y la propuesta de Vignola. Todas estas ideas fueron remitidas a España, donde las recibió Felipe II en febrero de 1573, quien, tras solicitar tantas opiniones, sentenció con un «Ya son venidas las trazas que se esperaban de Italia para esa iglesia, y no creo habrá mucho que tomar de ellas». Porque al final, Felipe II se quedó con la propuesta de Pacciotto, reformulada por Juan Bautista de Toledo y sobre todo por Juan de Herrera. Detengámonos un momento en esa propuesta que en realidad era una transposición de la que había planteado 5 décadas atrás Antonio da Sangalo el Joven para San Pedro del Vaticano. Cuando a comienzos del siglo XVI se comenzó la reconstrucción de San Pedro, su arquitecto Bramante propuso una nueva planta para la iglesia que en esencia era una cruz griega que había de girar en torno a la tumba de Julio II situada en el crucero.
pero muertos Bramante y Julio II, hubo que replantearse ese nuevo San Pedro, pues al final era una iglesia y no solo un mausoleo papal. Aquí es donde San Galo planteó su traza. Respetó la forma inicial de Bramante, la cruz griega inscrita en un cuadrado, pero colocando un tramo más a modo de nave y que además serviría para situar la entrada principal al templo. Es decir, San Galo entendió la combinación entre el nuevo lenguaje renacentista y la necesidad de que la iglesia funcionase como tal, un espacio alargado. Muerto San Galo en 1547, fue reemplazado por Miguel Ángel, quien quiso recuperar la cruz griega de Bramante, pero dentro de sus conceptos ideológicos platónicos. Es decir, ya no se trataba de hacer el nuevo mausoleo de Julio II, sino una iglesia ajustada a las obsesiones neoplatónicas de Miguel Ángel. Este proyecto centralizado miguelangelesco no fue modificado por ninguno de sus sucesores, Vignola, de la Porta, Fontana, hasta que en 1603, Carlo Maderno, al plantear la fachada de cierre, lo hizo tras levantar unas prolongadas naves que rompían el plano centralizado de Miguel Ángel. Hemos de pensar que para 1603 la obra del Vaticano ya había cumplido un siglo sin haber sido terminada, pero sobre todo con ese debate incómodo de la planta central de Miguel Ángel, inútil para ser utilizada como una iglesia. En el Escorial, ese problema había quedado resuelto décadas atrás, cuando Felipe II se quedó con la planta de San Galo, modificada por Pachotto, Juan Bautista Toledo y Juan de Herrera. Es decir, el rey evadió el absurdo debate vaticano. Inevitablemente, una iglesia tiene una planta longitudinal, pues es así como funciona, y evadió ese absurdo debate con una solución que San Galo había propuesto para el propio Vaticano. De esta manera, en el Escorial se logró la culminación de las iglesias renacentistas. Un cuerpo principal con forma de cruz griega inscrita en un cuadrado, Bramante puro, pero con esa necesaria nave previa para ordenar a los fieles y un presbiterio en el lado opuesto para colocar el altar. Todo organizado con una elevación clásica perfectamente proporcionada, pero muy limpia, sin esos añadidos que habían ido incorporando los arquitectos italianos desde mediados del siglo XVI, comenzando por Miguel Ángel y siguiendo por Vignola. Con esa idea, Juan de Herrera comenzó a levantar la basílica a partir de 1574. Como decíamos antes, la planta seleccionada era una cruz griega inscrita en un cuadrado. En el extremo oriental se situó el presbiterio, en una nave única bajo bóveda de cañón a la que se accedía por una escalinata monumental. A cada lado de esa nave se colocaron sendas tribunas donde se situaron los cenotafios, los monumentos funerarios conmemorativos, de Carlos V y Felipe II, obra, ambos, de Pompeo Leoni, ensambladas en su ubicación actual en 1587. Con esta solución, Felipe II logró superar el problema planteado en San Pedro del Vaticano cuando Julio II quiso instalar su mausoleo en el crucero, rompiendo ese espacio longitudinal necesario para toda iglesia. Al colocar los cenotafios a cada lado del presbiterio, no se interrumpía la liturgia, pero los reyes, Carlos V con su familia y Felipe II con la suya, de forma simbólica, quedaban por la eternidad al lado del altar en una posición preeminente. Por supuesto, esta solución no fue original de El Escorial. Es algo que conocemos desde la antigüedad tardía, cuando los emperadores Justiniano y Teodosia se hicieron representar en sendos mosaicos a cada lado del altar de la iglesia de San Vital de Ravenna. Lo llamativo es que estas soluciones hábiles del mundo clásico no se tuvieron en cuenta en esa Roma del Alto Renacimiento apasionada por la antigüedad. Y de nuevo, fue en El Escorial donde lograron mirar con más acierto, o quizás coincidir, con ese mundo clásico. A partir del presbiterio, Juan de Herrera desarrolló el cuerpo central de la iglesia, esa planta de cruz griega con una cúpula sobre el crucero y los brazos de la planta cubiertas por bóvedas de cañón. Finalmente, una nave de acceso conocida como el Templo Pequeño, pues cuando la corte seguía la misa en el interior de la iglesia, aquí podía situarse el personal de servicio. Esta nave de acceso sirve además como sotacoro, pues el coro de los monjes se encuentra situado justo por encima. La cubierta de este sotacoro es una cúpula plana de piedra, una de las estructuras más difíciles de construir debido a la complejidad de su estereotomía,
el corte de las dovelas que forman la cúpula y que ha de encajar milimétricamente para que no se desplome. La presencia de la cúpula plana fue un alarde técnico de Juan de Herrera, con el que demostró su capacidad constructiva, mostrando cómo el buen arquitecto no solo ha de dominar cierto lenguaje compositivo, sino sobre todo debe saber edificarlo. Aún más, concluida la basílica, Juan de Herrera diseñó en 1586 un templete para el centro del patio de los evangelistas, el jardín del convento. Un templete de planta octogonal, con 4 accesos bajo arco de medio punto, enmarcados a su vez por puertas de orden toscano. Todo cubierto por una cúpula con linterna. En definitiva, una reinterpretación del templete de San Pietro in Montorio que en Roma había hecho Bramante. Una reinterpretación, que no una copia literal, como hicieron otros muchos arquitectos, sobre todo en el mundo anglosajón. De esa forma, Juan de Herrera mostró cómo sabía ajustarse a esa arquitectura sobria que quería Felipe II, ese verdadero renacimiento católico que deseaba el rey, sin por ello dejar de evidenciar Herrera, que sabía manejar el lenguaje clásico dominante en la segunda mitad del siglo XVI, aunque no quisiera utilizarlo, y sobre todo que sabía cómo construir, porque al final la buena arquitectura es el resultado de una buena construcción. El cierre definitivo del monasterio se realizó a través de la entrada principal situada en la cara oeste del cenobio. Las otras caras se habían ido levantando según se construían los diferentes sectores del monasterio. El convento, la casa del rey, el colegio, todas ya en tiempos de Juan de Herrera. En todos esos casos, las fachadas no presentaban ningún tipo de ornamentación. Sencillamente, el ritmo regular de los vanos. Un ritmo que en muchos casos no se ajustaba a la distribución interna, puesto que hay algunos forjados que pueden caer en mitad de la ventana. En definitiva, un ejercicio de fachadismo, en el que lo más importante era mostrar esa regularidad al exterior, aunque no se ajustara a la organización de los espacios interiores. Ese fachadismo que hoy es criticado cuando se utiliza en la recuperación de los inmuebles de los centros históricos, donde se conserva la fachada, que se vacía el interior reorganizándolo. Porque ese sistema de restauración que vemos en la actualidad sigue la misma idea de Juan de Herrera. Hay un espacio urbano que se organiza a través de las fachadas, y luego unos espacios internos que siguen su distribución propia, y que en el caso del Escorial, además, se ajustaban a las funciones que requerían. Más allá de estas fachadas organizadas a partir del ritmo de los vanos, Juan de Herrera sí se preocupó por crear una entrada monumental, para lo que siguió un sistema perfectamente clásico. Un primer nivel de orden toscano, con 4 columnas colosales a cada lado de la puerta principal, soportando un entalamento de triglifos y metopas. Por encima, un segundo nivel, con ya solo 4 columnas jónicas colosales, con la escultura de San Lorenzo en el intercolumnio central, rematado todo por un frontón triangular. Si observamos los elementos que hemos enumerado, órdenes toscano y jónico con fustes lisos, entalamento de triglifos y metopas, frontón triangular, estamos dentro de un correctísimo alfabeto clásico. Quizás el único elemento innovador fueran los 4 pináculos que remataban los extremos del nivel inferior, 2 por cada lado. Unos pináculos con forma de pirámide alargada rematada por una esfera, que son una singular lectura clásica de los pináculos de tradición gótica. Quitando esos pináculos, tanto los elementos de esta fachada principal como su composición respondían a las modas renacentistas, pero sin todos esos añadidos de mediados del XVI que se habían puesto de moda en Italia. Pensemos en la fachada del Gesù, finalizada por los mismos años de la fachada del Escorial. En el Gesù, obra de Vignola, también había 2 órdenes colosales superpuestos, pero en el Gesù se alternaron pilastras y columnas. Sobre la entrada, en el entalamento del primer nivel, ya había un frontón escarzano que albergaba un frontón triangular. El remate superior era un frontón triangular, pero quebrado, y cada vano tenía su propio frontón triangular o escarzano. Es decir, en el Gesù
tenemos los mismos elementos del mundo clásico, pero con un derroche de abundancia que Felipe II consideró innecesario y que Juan de Herrera evitó. De modo que en un primer vistazo podemos encontrar grandes similitudes entre el Escorial e Il Gesù, pero el Escorial se quedó con la esencia del Renacimiento, y con ello Felipe II avaló su idea de quedarse con lo más puro del catolicismo frente a esa arquitectura romana que se exhibía en exceso. De esta forma, Juan de Herrera logró en el Escorial un ejemplo acabado del Renacimiento católico mucho más coherente de lo que se estaba haciendo en la Roma de su tiempo. Aquel Renacimiento que había nacido en la Florencia de 1400 como símbolo de la civilización italiana frente a la barbarie de más allá de los Alpes, para 1500 ese lenguaje clásico depurado ya era el símbolo del catolicismo papal, un catolicismo que asumía el saber antiguo, pero como otro de los fundamentos del cristianismo, no como ideas opuestas. Los humanistas, como hemos visto en numerosos programas previos, no eran gentes anticristianas, sino católicos convencidos de la posibilidad de incluir la filosofía clásica como otro aval del cristianismo. Ese maridaje de la filosofía clásica y la espiritualidad católica fue el renacimiento que buscaron los papas. Pero no fue en Roma donde se logró esa representación máxima del renacimiento papal, sino lejos de Italia, en estas faldas del Guadarrama, donde Felipe II se hizo construir su monasterio de El Escorial. Un Felipe II que fue crítico con algunos papas en concreto, como Paulo IV o Pío V. Una crítica que también supo articular ya no en la gran arquitectura del Escorial, sino en el programa iconográfico de este, sobre todo en la iglesia, o en la biblioteca situada en el acceso al monasterio, o en el propio convento. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.